41 Capítulo 41. Estableciéndose. ¿Qué opinas de este? Preguntó un hombre de traje. Estaba de pie junto a Lucy Yu y su rostro estaba lleno de una sonrisa brillante. Lucy Yu inspeccionó la villa antes que él cuidadosamente y caminó alrededor de su enorme patio. Era una casa en Kensington, Londres, y tenía más de 300 metros cuadrados. La villa tenía 6 pisos, incluido el sótano, y era muy segura porque Kensington estaba llena de mucha gente rica. El transporte público alrededor de la casa también fue muy conveniente. Además, había muchas instalaciones alrededor de la casa. Después de inspeccionar, Lucy Yu descubrió que la mayoría de las partes de la casa estaban pintadas de blanco con gran atención a los detalles. Tenía la elegancia de los diseños europeos, y el mobiliario interior también estaba muy modernizado. Además, el patio era enorme y uno podía tomar el sol o jugar en él para relajarse. Lo tomaré, dijo asintiendo. ¿Cuánto cuesta? La sonrisa del hombre se volvió más amigable de inmediato. La casa originalmente cuesta 9.300.000 libras, pero como la señora Sharp lo recomendó aquí, y el dueño de esta casa es amigo del señor Sharp, solo tiene que pagar 9 millones. Lucy Yu calculó y descubrió que costaba alrededor de 80 millones de yuanes. Sabía que era una villa muy cara, pero realmente le gustaba. Además, ya no estaba tan preocupado por el dinero. Acababa de ganar 10 millones de dólares en Las Vegas y podía usar ese dinero para esta casa. Está bien, lo compraré. Lucy Yu asintió. ¿Cuándo me puedo mudar? En cualquier momento que sea bueno para ti, por supuesto, dijo el agente, haciendo una reverencia. Está completamente amueblado y listo para su nuevo dueño. Si necesita algún servicio, puede contactarme también. Lo arreglaré todo por ti. Ser rico realmente fue genial. Lucy Yu podía obtener lo que quisiera en cualquier momento. Después de gastar 9 millones de libras, se convirtió en el dueño de la villa. Se sentó en el sofá de la sala y miró a su alrededor. La luz del sol entró en la sala a través de una gran ventana. La sala de estar se combinó con el segundo piso, por lo que la habitación se veía muy alta y espaciosa. En el centro de la habitación, había una escalera que conducía al segundo piso. Sobre la chimenea había una cabeza de ciervo taxidermied. Además, había muchas pinturas abstractas y estanterías empotradas en las paredes, lo que le daba a la habitación un sabor único. Lucy Yu ni siquiera se había sentado por mucho tiempo cuando sonó el timbre. Miró en esa dirección y vio a Zoe Sharp parada frente a su auto. Llevaba un vestido negro y parecía elegante y encantadora. Lucy Yu se acercó y la recibió en su casa. Cuando Lucy Yu viajaba por todo el mundo, tenía su registro subcerebral en todos los idiomas comunes en la sección de idiomas. Con las sugerencias de su subcerebro, Lucy Yu había logrado aprender esos idiomas muy rápidamente. ¿Cómo sabías que elegí este lugar? Parece que ese agente es el espía que has puesto aquí. Zoe dijo de inmediato. Estoy aquí para darte la información que necesitas. Le pregunté a un astillero, y estos son los modelos que ofrecen. Echar un vistazo. Lucy Yu le dio las gracias y tomó la carpeta. Él no tenía muchos amigos aquí, así que sin ella, sería muy difícil para él obtener todo lo que necesitaba. Aunque Zoe estaba interesada en Lucy Yu, no era el tipo de mujer apasionada. Además, tenía algunos antecedentes y probablemente era una alborotadora. Lucy Yu no quería enredarse con alguien como ella. Por lo tanto, mantuvo su distancia con ella todo el tiempo. Rápidamente le mostró las habitaciones, y las dos solo tuvieron una breve conversación antes de que Zoe se fuera. Este es demasiado pequeño. Este no. Este parece lo suficientemente decente. Debido a que el poder mental y la sangre deificada que Lucy Yu podía usar en este momento eran demasiado pequeños, había decidido ir en otra dirección para descubrir las características de las criaturas deificadas. Primero, quería ver si podía hacer algo para cambiar el alma del árbol de la vida en una criatura deificada. Debido a que tales criaturas eran demasiado peligrosas, y el espacio dentro del castillo dimensional era demasiado pequeño, Lucy Yu decidió hacer sus experimentos en los mares en el mundo de María. Sin embargo, necesitaba un yate para que le fuera más fácil salir al mar y llevar a cabo sus experimentos. Claramente, no podía seguir usando su poder mental para sostenerse en el mar, realizar experimentos y al mismo tiempo observar de cerca a las criaturas. Además de eso, Lucy Yu también usó otra identidad para ordenar un conjunto de equipos médicos profesionales de Paul's Medical Equipment. Anteriormente, Lucy Yu había utilizado muchos de estos equipos, por lo que había elegido los suministros más baratos posibles. Sin embargo, esta vez, Lucy Yu planeó usar solo el mejor equipo disponible.
También habló con algunas personas en internet sobre cómo construir cámaras de hibernación y cámaras de nutrición. Estas cosas serían muy útiles en experimentos que implican cambiar y combinar diferentes especímenes vivos, y también fueron esenciales para el propio Lucy Yu. No estaba 100% seguro de si lograría construir estas cámaras o no. Por el momento, había ordenado algunos materiales de Paul's Medical Equipment y varias otras compañías, y pronto trataría de construirlos. Las cosas más difíciles de hacer fueron los fluidos de restauración y nutrientes. Por supuesto, ya tenía muchos de ellos a mano. Cuando estaba cambiando su propio cuerpo, había considerado problemas similares. Después de todo, durante ambas modificaciones en su cuerpo, había usado fluidos nutritivos. Por lo tanto, Lucy Yu estaba bastante seguro de que sería capaz de construir las cámaras de nutrición e hibernación aparentemente de alta tecnología. Ya había confirmado su pedido, pero los artículos aún necesitaban tiempo para ser entregados. Sintió que la logística en el extranjero no estaba tan desarrollada y oportuna como su propio país. Mientras esperaba los suministros médicos, decidió mirar qué yate compraría primero. No fue sencillo comprar un yate, ya que hubo muchos procedimientos. Después de que Lucy Yu hizo su pedido, la fábrica aún necesitaría pasar tiempo haciendo que el yate fuera perfecto. Después de eso, necesitaría obtener un certificado de competencia para operar el yate y un lugar en el puerto para estacionar el yate. Más importante aún, después de examinar la información que acababa de recibir de Zoe, se dio cuenta de que la mayoría de los yates no estaban listos para la venta. Desde ordenar hasta conseguir el yate, Lucy Yu tuvo que esperar entre medio año y un año. Realmente no tenía tanto tiempo para esperar. Olvídalo, si tengo tiempo para pasar por tantos problemas, también podría elegir uno en el muelle y robarlo. De todos modos, no lo voy a operar en este mundo. Lucy Yu finalmente decidió ir a la playa y elegir uno que le gustara. Sin embargo, debido a que no sabía mucho sobre barcos y tampoco sobre cómo navegar realmente un yate, decidió investigar primero en internet. Lucy Yu leyó sobre las descripciones de varios yates, así como sobre las precauciones durante la venta. Al observar los yates de diferentes modelos y tamaños, y muchos otros detalles sobre la navegación, Lucy Yu se dio cuenta de que todo era bastante complicado y no era algo que pudiera entender completamente al leer un solo libro. En particular, algunos de los yates más grandes ni siquiera podrían ser operados por una sola persona. Mientras Lucy Yu navegaba por internet, su interés de repente alcanzó su punto máximo cuando vio algo accidentalmente. En el instante en que lo vio, sus ojos brillaron de emoción. ¡Guau! Esto se ve asombroso. Será fantástico si puedo conseguirlo. Lucy Yu amplió la imagen con su mouse. En su pantalla, había una imagen de un portaaviones de propulsión nuclear de clase Nimitz con la bandera de Estados Unidos. Lucy Yu sintió que este era el rey de los mares y todos los hombres querrían poseerlo. Sin embargo, si realmente robó esto, todo el mundo se conmovería. Apoyó la barbilla en su mano y pensó cuidadosamente si debía hacerlo. Incluso si no pudiera operar el transportista, sería una gran base y laboratorio en el mar. Mientras tanto, podía examinar el portaaviones, ya que tenía mucha curiosidad por esas cosas, sin mencionar que era de propulsión nuclear. ¿Debería hacerlo? Él pensó. 42 Capítulo 42. Cámara biológica. El puerto de Londres estaba ubicado a lo largo de las orillas del río Támesis, al sureste de Londres. Lucy Yu condujo hasta el puerto en un nuevo Range Rover Evoque, y pudo ver el puente de Londres y el hermoso paisaje nocturno a lo lejos. Este fue un importante camino arterial de Londres. Los barcos iban y venían con mucha frecuencia, y todavía estaba muy ocupado aquí a pesar de la caída de la oscuridad. Desde lejos, Lucy Yu ya podía ver la vivacidad del puerto. Todavía había muchos barcos en el mar. Además, también había muchos barcos que atracaban, cargaban o descargaban sus cargas. Barcos de varios tamaños llenaron el muelle, creando una escena ocupada. Lucy Yu caminó hasta que descubrió dónde estaban atracados los barcos de tamaño mediano y pequeño. El puerto estaba girando y girando. Lucy Yu caminó por un camino recto y vio docenas de barcos atracados. Entre ellos, había bastantes yates. Este se ve bien. A lo lejos, Lucy Yu vio un yate con 3 pisos. Se veía lujoso y extraordinario. Con su cuerpo aerodinámico blanco, se veía tan elegante como un transbordador. Lucy Yu no se acercó al yate y solo lo miró, sabiendo que ir más lejos podría hacer que la cámara de seguridad lo atrapara. Miró a su alrededor un poco más antes de girarse para irse. Antes de irse, sacó una moneda de 1 libra de su bolsillo.
Lanzándolo suavemente, la moneda fue empujada con su poder mental hacia el yate que estaba a unos cientos de metros de distancia. La moneda rodó en la cubierta y finalmente se convirtió en una esquina. La moneda tenía la huella espiritual de Lucy Yu. La matriz de canalización para la puerta dimensional se activaría al amanecer, trayendo a Lucy Yu el yate que había elegido. Lucy Yu regresó a su auto y salió del puerto. Pensó en robar el portaaviones. Además, incluso revisó en línea los puertos donde estaban atracados los transportistas de clase Nimitz y casi compró el boleto para ir allí. Sin embargo, después de pensarlo, todavía sentía que esto sería demasiado loco y tampoco tenía sentido robar ese tipo de barco. No sabía cómo operarlo de todos modos, y muy probablemente le traería problemas innecesarios con los que no sería capaz de lidiar. Después de que Lucy Yu se fue, la noche se hizo más profunda. De repente, en algún lugar en las profundidades del puerto de Londres, el aire se volvió borroso y el espacio se dobló. Un yate desapareció inmediatamente con él. A la mañana siguiente, un grupo de personas estaba de pie en el puerto, discutiendo. Todos estaban discutiendo y haciendo suposiciones sobre el extraño incidente que había ocurrido la noche anterior. Un hombre blanco, gordo y furioso estaba parado allí, maldiciendo a todos los trabajadores del puerto. ¿Dónde está mi tiburón blanco?, rugió. No te pagué todas esas tarifas de acoplamiento para que lo perdieras. Nos disculpamos, señor. Babo, dijo el trabajador del puerto. Buscamos la cinta de seguridad, pero extrañamente, parece que su yate desapareció solo durante la noche. El hombre estaba claramente furioso. ¿Por sí mismo? ¿Estás diciendo que le crecieron alas y se fue volando? ¿Te veo tan estúpido? Te demandaré. Debe haber sido todos ustedes. Esperen, mi abogado los enviará a todos ustedes, idiotas, a la cárcel. Por otro lado, en este momento, Lucy Yu estaba operando el yate sin prisa en sus pantalones cortos de playa. Había encontrado el manual de instrucciones y el manual de operación en el yate y lo había leído cuidadosamente. Luego, inmediatamente logró navegar en el yate de acuerdo con los manuales. Lucy Yu tuvo que admitir que fue una experiencia genial. Era un yate muy grande con muchos servicios públicos y 3 pisos. El piso inferior tenía la habitación principal, una habitación de invitados y un baño. El piso intermedio contenía el puente, la cubierta, una sala de estar, una cocina, una sala de karaoke y una sala de videojuegos. En el piso superior estaban la sala de reuniones y un pequeño bar. Parecía que el propietario original era un hombre de negocios al que le gustaba ver a sus clientes o tener reuniones en este yate. Lucy Yu encontró una botella de Hennessy que había sido recolectada por el dueño anterior. Su color es hermoso. El vino se ve cristalino. Oh, creo que se hizo en el año 1865. ¿Cómo lo consiguió este tipo? De todos modos, lo escondió muy bien y se mostró reacio a beberlo él mismo. Déjame probar. Lucy Yu miró el vino y se dio cuenta de que incluso había una firma en la botella. Lucy Yu había probado una gran cantidad de licor caro últimamente, pero realmente le gustaba el color del alcohol que tenía enfrente en este momento. Además, esto era algo que no se podía obtener con solo dinero. Tenía curiosidad de cómo sabía. Lucy Yu caminó hacia la terraza con esa botella de Hennessy y se sentó. Levantó una caña de pescar y pescó mientras comía un poco de comida. Después de deshacerse de su antigua identidad, sintió las restricciones que una vez le habían quitado. Ahora podía hacer todo lo que quisiera sin tener que preocuparse como solía hacerlo. Bajo esta nueva identidad, se sintió más valiente y libre. Observó a las criaturas que nadaban en el océano en silencio. En comparación con la Tierra, la vida marina en el mundo de María era realmente monótona. Sin grandes depredadores, algunos peces podrían reproducirse sin control, y parecía que iban a ocupar el mundo pronto. Con tantos peces a su alrededor, pescar era fácil. Pronto, Lucy Yu tenía un cubo entero de pescado. Revisó el cubo, buscando unos que fueran adecuados para fusionarse con el alma que tenía y crear una criatura deificada. Los suministros médicos que había ordenado, así como los componentes necesarios para hacer la cámara de nutrición, también habían llegado. Lucy Yu planeó armar la cámara de nutrición mientras buscaba la plantilla de vida que quería. En el siguiente período de tiempo, Lucy Yu estaría completando su plan de creación de criaturas deificadas. El océano en el mundo de María era muy tranquilo. Lucy Yu pasó los siguientes días en el mar en el yate, buscando la criatura que quería. Cada vez que miraba, solo podía ver el infinito cielo azul y el océano. Se tomó el tiempo de alterar el diseño del yate y cambiar el nivel inferior a un laboratorio.
Al mismo tiempo, también logró crear la cámara biológica que necesitaba. La cámara biológica había combinado las funciones de la cámara de nutrición y la cámara de congelación. Podría proporcionar los nutrientes necesarios para una vida en crecimiento y al mismo tiempo congelar las actividades biológicas en el organismo. Afortunadamente, el generador en el yate proporcionó mucha electricidad. Lucy Yu construyó 2 de esas cámaras en el laboratorio del yate. Por el momento, ya se habían instalado completamente en una cabina en el piso más bajo. También aclaró las cosas innecesarias en la cabina, que solían ser la sala de entretenimiento, e instaló un banco de pruebas y muchos equipos médicos. Toda la habitación ahora parecía estar llena de frialdad y falta de vida. Lucy Yu se paró en el laboratorio y observó la cámara biológica. Después de su modificación, la cámara biológica ahora parecía un pilar de vidrio. De esta manera, podía observar fácilmente cualquier criatura que hubiera colocado en la cámara. La parte superior e inferior de la cámara eran metálicas con muchos cables y un panel. Sacó un caballito de mar que había atrapado hace unos días y le inyectó un sedante. Luego, abrió la puerta y la metió en la cámara. Envolvió los cables alrededor del caballito de mar usando su poder mental y presionó un botón. El fluido nutritivo inmediatamente comenzó a fluir hacia la cámara desde la parte superior y rodeó al caballito de mar. El caballito de mar cerró los ojos y flotó en la cámara biológica. Bip. Lucy Yu vio el panel iluminado, mostrando las estadísticas de vida del caballito de mar, incluido el temperamento de la superficie corporal, la frecuencia cardíaca y varios otros. Lucy Yu sonrió, sabiendo que había completado la cámara biológica con éxito. 43 Capítulo 43. Sakun. Lucy Yu vertió un tubo de ensayo de plasma sanguíneo en la ranura en la parte superior de la cámara biológica. Presionó un botón y la sangre fue inyectada en el caballito de mar. Un día después, la conciencia y los recuerdos del caballito de mar se borraron por completo. Entonces, Lucy Yu intentó colocar el alma del árbol de la vida en el caballito de mar. Sin embargo, el alma se encontró con una fuerte resistencia, y el caballito de mar murió casi de inmediato. Cuando extrajo el alma del árbol de la vida, Lucy Yu descubrió que el alma también se había debilitado. El alma, que antes había sido pura y sin ninguna forma de conciencia, se había contaminado por la mente del caballito de mar. Mientras Lucy Yu lo observaba, sintió que se emitían algunas ondas de conciencia muy caóticas y confusas. Lucy Yu intentó lo mismo con varios tipos diferentes de criaturas marinas y falló cada vez. La contaminación del alma que alguna vez fue pura se estaba volviendo cada vez más severa. Lucy Yu sabía que si seguía fallando, el alma se vendría abajo. Suspiró. Es un desperdicio, pero no tengo otras opciones. Todavía no sé nada, y mi investigación sobre las almas tampoco es suficiente. Solo tomaré el alma como el precio a pagar por aprender. ¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué habrá resistencia? He borrado sus conciencias y recuerdos. Anteriormente, Lucy Yu también había probado plantas y esas no funcionaban tan bien. Por el momento, cuando reunió todos sus resultados, se dio cuenta de que el problema podría no ser solo la conciencia del organismo que se resiste al alma. Pausó el experimento porque sabía que sería inútil seguir intentándolo hasta que encontrara una solución a este problema. Lucy Yu paseaba ansiosamente por el laboratorio y pensó en el problema durante bastante tiempo. Quizás no sea solo la resistencia de su conciencia. Además, el organismo también se resiste a que otras mentes controlen su cuerpo a nivel genético. Es como cuando modifiqué un organismo por primera vez. ¿Debería tratar de crear una criatura deificada del embrión? Lucy Yu inmediatamente comenzó su plan. Esta vez, eligió un calamar. En lugar de ponerlo en la cámara biológica, lo colocó en un acuario, listo para reproducir la primera generación de criaturas deificadas. Cogió uno de los huevos que el calamar había puesto y colocó el alma del árbol de la vida en el huevo. Justo como lo había adivinado, la fusión fue exitosa, y Lucy Yu estaba eufórico por esto. Era como si el alma del árbol de la vida se reencarnara en una nueva vida. Lucy Yu activó la conciencia de la criatura y abrió el camino hacia el mundo de Dimensión Cero, guiándola para extraer la forma fuente en el espacio. Como se esperaba, la criatura que tenía un alma poderosa se saltó los primeros pasos que Lucy Yu había pasado años para completar. Comenzó como un alma simple, pero rápidamente desarrolló su propio poder mental. La fuerte estructura de su alma permitió que la criatura permaneciera más tiempo en el mundo de Dimensión Cero, para que pudiera extraer más forma fuente. Su poder mental creció rápidamente, a menudo varias SFU todos los días. Usando una analogía, Lucy Yu era como un cubo lleno que intentaba expandir su volumen todo el tiempo.
Por otro lado, la criatura era como un cubo vacío que solo necesitaba llenarse. Lucy Yu podía sentir que el alma originalmente pura se estaba transformando lentamente en poder mental. Cuando se convirtió en puro poder mental, tenía 150 SFU de poder mental, que ya superó a Lucy Yu. Cuando se completó la transformación, Lucy Yu notó que el huevo blanco que contenía el alma fue invadido por su poder mental y sus células fueron deificadas. Lucy Yu observó a la criatura salir de nuevo. Una extraña criatura gris que se parecía a un joven calamar apareció en la cámara biológica. Tan pronto como nació, la criatura comenzó a drenar rápidamente las nutrientes en la cámara biológica y creció rápidamente. En un minuto, se convirtió en un calamar negro del tamaño de una cabeza humana. Para entonces, había agotado todo su poder mental y había alcanzado sus límites. A diferencia de Lucy Yu, sin embargo, todo su cuerpo estaba formado por células deificadas. Podría ser mucho más pequeño y se veía muy modesto, pero su naturaleza era muy diferente de Lucy Yu. Era una verdadera criatura deificada. Tan pronto como terminó de crecer, Lucy Yu y la criatura se miraron a través del vidrio de la cámara. La criatura parecía estar muy enojada, y su mente era muy caótica. De inmediato, comenzó a estrellarse contra la pared de la cámara biológica. Sin embargo, el muro era extremadamente fuerte. La criatura podría haber sido deificada, pero no sabía cómo cambiar sus propios genes. Solo poseía la inmortalidad y plasticidad de las criaturas deificadas. ¿Quieres salir?, preguntó Lucy Yu, mirando divertido a la criatura dentro de la cámara. Sakun. Sakun. En el instante en que Lucy Yu miró a la criatura, se dio cuenta de que su apariencia comenzó a cambiar. Realmente imitó a Lucy Yu y rápidamente desarrolló cuerdas vocales. Luego, comenzó a hacer chillidos sin sentido y extraños a Lucy Yu. Su voz era muy penetrante y arrastrada. Lucy Yu sintió la mente de la criatura y descubrió que no tenía una personalidad dominante. Además, su conciencia estaba en caos. Parecía haber docenas de conciencia dentro de la mente de la criatura, luchando por el dominio. Ni siquiera sabía cómo controlarse. La voz y la imitación también se hicieron inconscientemente y no significaron nada. Lucy Yu frunció el ceño. Esto no era lo que había esperado, pero de hecho logró crear la primera criatura deificada. ¿Por qué es como este? Debería ser que el alma ha sido contaminada porque he fallado la fusión varias veces. Entonces te llamaré Sakun, dijo Lucy Yu. Como este era el sonido que la criatura hizo por primera vez, Lucy Yu lo nombraría después de esto. A pesar de que no tenía una personalidad e inteligencia completas, Sakun era realmente una forma de vida superior. Después de la creación exitosa de una criatura deificada, Lucy Yu también comenzaría a tratar de cambiar sus propios genes. Quería que su plantilla de vida se convirtiera en una que realmente tuviera poderes extraordinarios. Lucy Yu decidió llamar a una plantilla de vida de tan alto nivel una plantilla de criatura mítica. Cambió el nombre de criaturas deificadas, pero de todos modos era apropiado. Estos seres no eran diferentes de las criaturas de las leyendas. Lucy Yu aún no sabía cómo hacerlo. Después de todo, nunca antes había visto una forma de vida tan superior. Solo podía intentar explorar basándose en su propia imaginación. Sakun, la primera criatura deificada que había creado, era una muestra perfecta para que él intentara. Para Sakun, podría crear la plantilla de vida de una forma de vida superior. Podría usar la plasticidad de las criaturas deificadas para crear una vida verdaderamente extraordinaria. Lucy Yu sonrió como Sakun. Parecía pequeño y frágil, pero su naturaleza era muy diferente de los organismos ordinarios. Mientras pudiera obtener la plantilla de vida de criaturas míticas, su poder aumentaría significativamente. ¿Cómo debería hacerlo? Lucy Yu comenzó a pensar. Claramente no puedo usar los que he diseñado en el pasado. Solo abrirán los poderes normales del cuerpo. Las criaturas normales pueden considerarse poderosas después de obtener más fuerza, velocidad, perspectiva divina, visión dinámica u obtener las poderosas habilidades de espada o recuerdos de sus antepasados. Sin embargo, estos fueron realmente inútiles para una criatura deificada. En otras palabras, estos poderes no harían pleno uso de la plasticidad de las células deificadas. 44 Capítulo 44. Poder sobrenatural. ¿Qué es el poder sobrenatural? Esa era la pregunta que había estado molestando a Lucy Yu durante mucho tiempo. Para él, este tipo de criaturas no debería limitarse a poder controlar solo su propio cuerpo. Deberían ser capaces de interferir con el mundo y las vidas que lo rodean utilizando también el poder mental.
Esto era lo que una criatura sobrenatural real debería ser capaz de hacer y cómo debería usarse realmente el poder mental. Esto requería mucho conocimiento sobre las reglas del mundo. La temperatura sería un ejemplo. ¿Qué fue la temperatura? En términos generales, la temperatura era una cantidad física que expresaba cuán cálido o frío era un objeto. Pero a nivel microscópico, midió cuán violentamente vibraron o se movieron las partículas. Según la teoría cinética, la temperatura representaba la energía cinética promedio de las partículas constituyentes. La temperatura fue el resultado del movimiento térmico de una gran cantidad de partículas colectivamente. Lucy Yu pensó que una criatura mítica podría detectar la velocidad de las partículas. Para las criaturas de su nivel, sería muy difícil controlar las partículas. Simplemente había demasiadas partículas. ¿Cuán poderoso tendría que ser el poder mental para controlar tantas partículas al mismo tiempo? Lucy Yu pensó que quizás había otras formas de controlar la temperatura. No hubo necesidad de aumentar o disminuir la velocidad de todas las partículas. Mientras el poder mental pudiera empujar o cambiar el impulso y acelerar los movimientos de las partículas dentro de un área pequeña, el impacto se extendería a las otras áreas y, por lo tanto, aumentaría las temperaturas sin límites. Cuanto más fuerte era el poder mental, la temperatura del área más grande podría verse afectada. Y viceversa, detener algunas partículas podría hacer que las otras partículas se desaceleren y la temperatura baje. Cuanto más poderosa sea la mente, mayor será el área afectada. Una mente fuerte podría bajar o aumentar la temperatura indefinidamente. Lucy Yu estaba entusiasmado con esta idea. Sintió que se estaba acercando cada vez más al desarrollo de su primera plantilla. Miró a Sakun, que todavía estaba dando vueltas en la cámara de la vida y gritando, irradiando mensajes caóticos con su mente. Por supuesto, todavía no sabía cómo controlar nada, pero Lucy Yu sí, y eso fue suficiente. Lucy Yu necesitaba desarrollar una plantilla genética que pudiera llevar el código para controlar la temperatura. Luego podría insertarlo en los códigos genéticos de Sakun y convertirlo en una criatura mítica que podría controlar la temperatura. Si funcionara, se convertiría en algo natural para Sakun y Sakun no tenía que saber la teoría detrás de esto. Parece que soy el único que podría alterar los genes. Sin la capacidad de cambiar genes, incluso si uno pudiera usar el poder mental para manejar el átomo, aún no podrían realizar modificaciones específicas en los genes, y mucho menos crear plantillas de vida. Para las otras criaturas míticas, su poder mental tampoco podía cambiar sus propios genes. Si quisieran evolucionar, el único camino sería buscar los genes de otras criaturas míticas y fusionar los dos genes, o ajustar sus genes en función de los genes de otras criaturas míticas. Lucy Yu finalmente se dio cuenta de cuán poderosa era realmente la capacidad de transmitir mensajes. Puede parecer muy débil porque solo transmitiría mensajes y los modificaría. Esto no era algo que tuviera un impacto físico directo. Sin embargo, para Lucy Yu, era un poder invaluable. Llevó a Sakun al castillo dimensional durante unos meses y comenzó a desarrollar la plantilla de criatura mítica para Sakun. Sakun estaba basado en un pulpo y podía controlar la temperatura. Llamó a la plantilla 0 de Greasea Monster. Tomó células deificadas de Sakun y comenzó a experimentar. Descubrió que cuando intentaba presionar a las células con su poder mental, las células se resistieron a él. Tan pronto como hizo contacto, Lucy Yu pudo sentir que la conciencia de Sakun estaba tratando de interferirlo. Lucy Yu no quería luchar contra eso, sabiendo que la única parte de él que estaba deificada era su cerebro, mientras que el resto de él todavía era normal. No quería arriesgarse a ser asimilado por la mente de Sakun. Si entra en contacto con las células de Sakun, las células pueden invadir las suyas. Recordó que tenía algunas de las células no unificadas de Sakun, pero inmediatamente apartó el pensamiento. Esas células normales no podrían manejar la plantilla de una criatura mítica y se estrellarían instantáneamente. Al no ver otra manera, Lucy Yu usó el poder mental para transmitir sus intenciones amistosas a Sakun, pidiéndole que defraudara a sus guardias. Construyó una gran piscina en el castillo para que Sakun pudiera tener un lugar para nadar y jugar. También trató de mostrar su amabilidad alimentando a Sakun todos los días. Tal vez Sakun podía sentir su amabilidad, o tal vez las mentes en conflicto llevaron a Sakun a la locura. Lentamente, la mente de Sakun dejó de resistirse a él. Una vez que eso sucedió, con su poder mental, Lucy Yu buscó en Sakun y encontró sus genes. Al igual que Lucy Yu, después de convertirse en una criatura mítica, la mayoría de los genes de los ancestros de Sakun fueron eliminados, y solo quedaron los genes necesarios.
Lucy Yu aprovechó esta oportunidad e imprimió la plantilla del monstruo marino de 0 grados en la plantilla de vida de Sakun. Luego se retiró de inmediato. Lucy Yu extrajo una gota de sangre de sí mismo. Podía ver que la sangre que colocó en la plantilla comenzó a cambiar drásticamente. Inyectó la sangre en el cuerpo de Sakun y vio que su cuerpo también cambió drásticamente. Su cabeza se volvió más estrecha y sus tentáculos se alargaron. Su piel y sus órganos cambiaron a medida que las células se realinearon y formaron sus órganos especiales y su caparazón endurecido. Se convirtió en el oscuro y hermoso monstruo marino que Lucy Yu quería. Funcionó. El monstruo se parecía exactamente a lo que Lucy Yu había diseñado. Piel oscura, endurecida y una estructura corporal fluida. Se veía hermoso, y su cuerpo era aún más duro. Sakun nadó en la piscina, chocando contra la pared de la piscina, dejando grandes agujeros en el muro de piedra. Sin embargo, estos golpes no dañaron el cuerpo en absoluto. El caparazón del cuerpo de Sakun era casi tan duro como el titanio. Lucy Yu estaba muy satisfecho con la apariencia de Sakun, pero aún no había visto la parte más importante. De repente, Sakun saltó de la piscina y le gritó. Lucy Yu sintió una fuerte ola de poder mental chocar contra él. Sabía que Sakun había usado su poder. Invocó su propio poder mental para protegerse de ser afectado. La temperatura en la habitación aumentó significativamente cuando el agua en la piscina alcanzó una temperatura tan alta que causó una pequeña explosión en la habitación. La temperatura era lo suficientemente alta como para calentar las rocas. La temperatura en todo el piso se elevó unos cientos de grados y el ser humano común no podría sobrevivir. Sin embargo, Lucy Yu salió del vapor. El poder que le dio a Sakun, él mismo, por supuesto, también lo usaría. Aunque Lucy Yu no imprimió el poder en sus células deificadas, y era problemático para él usar ese poder, solo necesitaba equilibrar la temperatura a su alrededor, por lo que no era un problema. Después de todo, Sakun no podría dañar a Lucy Yu. Sakun agitó sus tentáculos y el suelo que sus tentáculos tocaron se congeló. En un abrir y cerrar de ojos, la sala de ebullición se convirtió en tierra de hielo. Lucy Yu sonrió, satisfecho con el poder de Sakun. No está mal, no está mal. Esto es lo que debería ser una criatura mítica. En este momento, Sakun todavía era joven, y ya era muy poderoso. Solo se volvería más poderoso a medida que madurara mentalmente y creciera físicamente. Un día, sería capaz de hacer cosas que solo se escucharon en leyendas, como hervir el océano o congelar un continente entero. Por supuesto, ese día todavía estaba a decenas, cientos o incluso miles de años. 45 Capítulo 45. Cambios en el mar. Sakun, auge. Retumbar. Sakun estaba embistiendo contra el muro de piedra, continuamente lanzando ataques mientras controlaba su poder, tratando de escapar de su mazmorra de agua subterránea. Mientras usaba su poder, el agua en la mazmorra se evaporó una y otra vez, pero el agua fresca siguió fluyendo hacia la celda. Lucy Yu observó a Sakun en su prisión desde una pequeña ventana del tamaño de un puño arriba. Había pasado un tiempo desde que envió a Sakun a la mazmorra de agua usando una puerta dimensional. Lucy Yu había estado tratando de descubrir los límites del poder de Sakun. En este momento, la temperatura más alta que Sakun pudo controlar fue de 783 grados Celsius. El más bajo fue negativo 70 grados Celsius. Sakun descubrió dónde estaba Lucy Yu y comenzó a lanzar sus ataques hacia Lucy Yu con furia. Sin embargo, Lucy Yu fue quien le dio a Sakun su poder. Todo lo que necesitaba hacer era controlar las partículas en su área circundante con su propio poder mental. Sakun controló su cuerpo usando su poder mental y cargó continuamente alrededor de la mazmorra de agua, como si no supiera lo que era la fatiga. Lucy Yu estaba un poco decepcionado, de hecho, la plantilla de vida era demasiado simple, el poder demasiado simplista. Hay demasiadas restricciones. Pero fue principalmente porque Sakun no tenía inteligencia y no sabía cómo usar su propio poder de manera óptima. Sin embargo, Sakun solo fue inofensivo para Lucy Yu. Con su capacidad para controlar la temperatura y su poderoso poder mental, podría destruir varias aldeas costeras y matar a miles de personas con pocos problemas. Su resistente caparazón y sus poderosas habilidades regenerativas también le permitieron ignorar la mayoría de los ataques. Si fuera a irrumpir en una ciudad, significaría un desastre para la persona promedio. Después de observarlo por un tiempo, Lucy Yu básicamente había descubierto todos los secretos sobre Sakun. Lanzó a Sakun al mar del sur y lo siguió en su barco. Aunque Sakun podía volar, no podía abandonar el agua por largos periodos de tiempo y pasó la mayor parte del tiempo sumergido.
Era raro que Sakun dejara el agua. Después de que Lucy Yu pasó unos días observando sus patrones de natación, desvió su atención por completo. Una vez que se alejó de Lucy Yu y sus torturas, Sakun desapareció en el mar del mundo de María. Sakun fue la primera criatura mítica en el mundo de María, una criatura que realmente podía controlar sus habilidades sobrenaturales. No tenía depredadores, ni tenía oponentes en el océano. Se convirtió en el incomparable rey del océano. Debido a su conciencia caótica, era como una bestia salvaje, simplemente cargando por todo el mundo. Lo que Lucy Yu no esperaba era que Sakun comenzara a contaminar a otras criaturas que viven en el océano. A diferencia de Lucy Yu, a Sakun no le importaba controlar o restringir sus células deificadas. Incluso si las células salieron de alguna manera, Sakun no intentó recogerlas. A menudo se topó con rocas debajo del océano o las islas y se lesionó. Las células que liberó mientras estaba herido fluyeron continuamente hacia el océano. Muchas criaturas que entraron en contacto con las células comenzaron a mutar debido a las células deificadas. Las criaturas más grandes comenzaron a aparecer en el mar. Fueron llamados monstruos marinos, mientras que Sakun fue anunciado como un dios del mar. Mientras Sakun deambulaba por los océanos, su engendro se llamaba los niños del mar. Había grandes pulpos, calamares e incluso medusas que podían liberar vapores helados explosivamente. También había peces como misiles, sus cuerpos masivos sin comparación. Podrían moverse decenas de metros con un solo golpe. Sakun era mucho más pequeño que la mayoría de los monstruos marinos, pero Sakun podía bajar o aumentar la temperatura fácilmente a cientos de metros a su alrededor. Podría convertir el cuerpo de una persona en cenizas, o congelarlo en una escultura de hielo. No importaba cuán grande fuera. Para una persona promedio, era Dios, un dios contra el que no podían luchar. Incluso los niños del mar eran imposibles de defender para un humano común. Estos niños del mar también engendrarían una gran cantidad de descendientes. Después de algunas décadas, cualquier monstruo marino grande podría considerarse como el hijo de Sakun. Algunos de estos monstruos marinos habían heredado algunas de las habilidades de Sakun a través de la pequeña cantidad de sangre de Sakun dentro de ellos. Algunos podrían congelar cosas, otros podrían usar fuego. Algunos tenían piel fuerte mientras que otros eran muy grandes. Mientras estaban fuera del océano, la gente en el continente de Allen estaba cada vez más fascinada por el océano, a medida que capturaban más y más peces del océano. Los misterios del océano atrajeron a más y más pescadores y exploradores de Allen. Más naciones aparecieron en Allen. Después de 1000 años, tanto los humanos como los orcos habían desarrollado sus propias naciones y dieron a luz a varias culturas y civilizaciones. Las dos razas habían extendido gradualmente sus áreas de influencia en una gran parte de Allen, y ahora fijaron su vista en el vasto océano. El océano ilimitado era bastante romántico para el hombre. Había miedo en lo desconocido, pero también había fantasías. Además de las cosechas producidas por los pescadores, la gente descubrió que al navegar, podían llegar fácilmente a las naciones del norte desde el sur. Desde el punto de vista práctico, comerciar usando rutas terrestres significaría que uno tiene que atravesar innumerables montañas y atravesar muchas naciones diferentes. Los impuestos y peajes en el camino fueron suficientes para amortiguar la emoción del comercio. Pero el océano era diferente. Podría ahorrarles una gran cantidad de dinero y tiempo. Cuando el primer explorador regresó con especias preciosas, pieles de animales, plantas, hierbas y otros artículos se hizo una fortuna, más personas acudieron en masa al océano y comenzaron a utilizar rutas marítimas para el comercio. Flotas de barcos comenzaron a dirigirse hacia el océano, llevando riqueza y esperanza. Por un tiempo, el océano se convirtió en la esperanza del mundo. Nada ganaba más dinero que hacer un viaje al mar. Si uno tuviera la suerte de descubrir una ruta marítima segura previamente desconocida, podría elevar el estado de su familia. Comerciantes, nobles, campesinos, incluso esclavos y funcionarios del gobierno comenzaron a dirigirse hacia el mar. Puertos surgieron en todas partes, y las aldeas costeras se expandieron y se convirtieron en ciudades, carga llenando sus muelles. Este crecimiento en el comercio marítimo también condujo a un crecimiento en la industria de la construcción naval. Las personas utilizaron sus experiencias de navegación y mejoraron los barcos de madera más simples, creando barcos con mástiles. Al principio, los mástiles no podían moverse y la nave requería remos. Pronto, también se crearon naves con mástiles móviles, lo que permitió que las naves avanzaran a pesar del viento que soplaba en la otra dirección.
Actualmente, había barcos de 30 metros de largo, de 6 a 8 metros de ancho, lo suficientemente grandes como para transportar 60 toneladas de carga a través del océano. La gente pilotaba estos barcos a través de los mares, pero aún no podían conquistar completamente el océano. Cada vez que una flota navegaba en un área peligrosa o quedaba atrapada en una tormenta, aún existía el riesgo de que toda la flota se hundiera. Y a medida que las personas se aventuraron aún más en el océano, encontraron las pesadillas más profundas en sus recuerdos. Una flota navegó en el Océano Pacífico. Las fuertes naves de estudio tenían 3 mástiles. Incluso si fueron atrapados por una tormenta o un pequeño tsunami, los barcos deberían haber podido sobrevivir. Esta flota pertenecía a la familia Rosadoro del Reino Luman. El capitán Shorde estaba en la cubierta, mirando el mar tranquilo. No había señales de tormenta hoy. Todo iba muy bien y Shorde estaba de buen humor. Los días en el mar pueden ser muy aburridos. No había mujeres, ni actividades de ocio. Sus marineros jugaban juegos de cartas populares entre los humanos en Allen. El juego se llamaba Sailor's Cards, ya que la persona que inventó el juego era un marinero. La mayoría de la tripulación jugaba a las cartas y bebía en la cubierta. Algunos marineros de servicio estaban fregando la cubierta y revisando los mástiles. Pronto sería la hora del almuerzo. La cocina estaba ocupada jugando a las cartas. La gente de la flota era como una pequeña comunidad. Un aburrido marinero que estaba parado en la cubierta de repente se animó al ver una sombra oscura en el agua. Se frotó la cabeza calva y preguntó con curiosidad: ¿qué es eso? 46 Capítulo 46. Niños del mar. A medida que el barco se acercaba, el marinero vio de inmediato la sombra oscura gigante debajo del agua y gritó con pánico: parece que hay una roca más adelante. La llamada sorprendió a todos, y aparecieron más marineros en la cubierta, buscando rocas ocultas en aguas abiertas. El capitán se apresuró al frente de la nave. Eso es imposible, esta es una ruta muy segura. Hemos navegado esta ruta muchas veces. ¿Cómo puede haber rocas de repente? Aún así, vieron que la sombra oscura debajo del agua crecía lentamente. Un área negra circular apareció gradualmente debajo del agua. La confusión llenó las mentes de todos los presentes. ¿Qué es eso? Auge. El agua explotó cuando una gran cabeza se elevó del océano a la vista de los marineros. Un enorme pulpo negro surgió de debajo del océano, sus largos tentáculos enredaron inmediatamente el barco. Las grandes ventosas en sus tentáculos eran aterradoras al mirarlo. Dios mío, ¿qué es eso? Diosa María arriba, ¿qué clase de monstruo es ese? ¡Ayuda! Momia. Los marineros quedaron boquiabiertos mientras observaban los enormes tentáculos agarrar su barco, inclinando su barco hacia el fondo del océano. Los marineros tropezaron con la cubierta, arrojados de un lado a otro por la fuerza del pulpo. Un coro de gritos y gritos surgió de la nave. Shorde perdió el equilibrio y fue enviada volando por la cubierta hacia el monstruo. El pulpo abrió su boca completamente negra, y Shorde vio las llamas parpadeantes dentro de él. Shorde se aturdió y solo pudo murmurar una palabra: monstruo. El fuego surgió, encendiendo instantáneamente la nave e incinerando a Shorde. Los otros barcos de la flota intentaron escapar, pero el pulpo los volcó fácilmente. Después de este incidente, más y más flotas comenzaron a toparse con los niños del mar. A veces eran pulpos gigantes, a veces eran ballenas masivas, otras veces eran tiburones grandes con cápsulas de cabeza dura que podían destruir un barco simplemente embistiéndolo. Cada una de estas criaturas era enorme, y no era algo con lo que un humano promedio pudiera lidiar. Cuanto más se adentrara el barco en el océano, más probabilidades tenía de encontrarse con estas criaturas. Estas criaturas eran masivas y rara vez aparecían cerca de la tierra o en aguas poco profundas. Pero su presencia se convirtió en un gran obstáculo para el comercio marítimo y dejó una gran abolladura en los ingresos de los comerciantes y nobles. La gente comenzó a emplear Bloodline Newts para tratar con ellos. Pero incluso los Bloodline Newts no pudieron matarlos. Los poderes de su línea de sangre podrían causar un gran daño a los monstruos, al igual que grandes ballestas, pero no podría matarlos. Después de todo, estos niños del mar eran criaturas que podían usar poderes sobrenaturales. Estos monstruos eran como dioses. Algunos podrían arrojar fuego, otros podrían congelar instantáneamente una gran área del océano. Algunos tenían la capacidad de soltar sonidos extraños que podían hacer dormir a los marineros. Cada uno de ellos poseía una poderosa vitalidad y una piel resistente. Algunos monstruos incluso formaron grupos, nadando en ciertas áreas del océano, patrullando sus territorios de aguas profundas.
Ninguna de las flotas y Bloodline Knights que se propusieron matar a estas criaturas había regresado. Incluso el guerrero más poderoso parecía impotente frente a estos monstruos. El océano una vez más descendió a la oscuridad. La gente le dio a estas criaturas el nombre de niños del mar. Además de los diversos desastres naturales, la gente de mar ahora se enfrentaba a un obstáculo inevitable. Las profundidades del mar se convirtieron en algo en lo que los humanos no podían atreverse ni aventurarse. Después de crear Sakun, Lucy Yu comenzó a pensar en trabajar en sí mismo nuevamente. Sin embargo, no planeaba hacer una plantilla de criatura mítica para sí mismo. Solo podía intentar agregar un poder especial a sus propios genes. En ese sentido, él se parecía más a las criaturas afectadas por la sangre de Sakun. Sin deificar todo su cuerpo, no era una criatura deificada y estaba lleno de debilidad. Pero no podía apresurar las cosas. Intentar con fuerza usar una plantilla de criatura mítica sobre sí mismo causaría que una gran cantidad de sus células y genes se desmoronaran. Lucy Yu no quería simplemente existir como cerebro. Deificar todo su cuerpo solo llevaría 17 años. Ya había pasado un año y podía darse el lujo de esperar. Además, podría usar este tiempo para considerar qué tipo de plantilla de criatura mítica quería. Lo primero que consideró fueron las debilidades de una criatura mítica y las formas de matar a una. Hasta ahora, parecía que las criaturas míticas eran altamente modificables e inmortales. Podrían continuar volviéndose más poderosos indefinidamente y su potencial era ilimitado. Pero ¿eran realmente tan perfectos, tan invencibles? Mientras no pueda matar todas las células deificadas de una criatura mítica en un ataque, entonces no moriría. Entonces tendría la oportunidad de renacer. Lucy Yu sacudió la cabeza. Esto era más fácil decirlo que hacerlo. Era muy probable que la criatura mítica tuviera un clan de otras criaturas que hubiera afectado, intencionalmente o no. Definitivamente habría habido otras formas de vida asimiladas involuntariamente por la criatura mítica, o fusionadas con sus células deificadas. Estas criaturas fueron engendradas por la criatura mítica. Incluso si el cuerpo principal fuera asesinado, las criaturas míticas podrían renacer del cuerpo de sus engendros. Para matar completamente a la criatura mítica, uno tendría que matar no solo a la criatura mítica en sí, sino también a todos sus engendros para evitar que renazca. De otra manera, seguramente hicieron honor a su nombre como criaturas míticas. Pasó mucho tiempo pensando en una debilidad y no podía pensar en ninguna. Seguro que era congruente con las expectativas de Lucy Yu de un ser de orden superior. Entonces, ¿qué es lo más importante para una criatura mítica? ¿Cuál es el núcleo de su existencia? Lucy Yu había decidido abordar la pregunta desde otro ángulo. El tiempo que pasó experimentando con Sakun había aumentado su comprensión sobre las almas, el poder mental y la existencia de células deificadas. El alma era la forma más pura de conciencia y pensamiento. Podría fusionarse con la forma fuente para convertirse en poder mental. El poder mental, en cierto sentido, fue el producto de la fusión del alma y la forma fuente. Las células deificadas eran entonces el producto de fusionar el poder mental y las células. Lo más importante para una criatura mítica debería ser su conciencia y pensamiento. Lucy Yu se preguntó de inmediato si había una forma de saltarse el poder mental y las células deificadas y atacar directamente la conciencia y el pensamiento de una criatura mítica. El pensamiento en sí mismo es una forma de poder. ¿Sería capaz de desarrollar este tipo de poder para mi plantilla de criatura mítica y convertirme en una criatura mítica que podría controlar el pensamiento y la conciencia? El pensamiento y la conciencia, en cierto sentido, era una colección de información. Era el portador del alma y la mente. Lucy Yu inmediatamente formó una conexión con cómo creó la dimensión mental después de deificar las células en su cerebro. Ese fue el palacio que almacenó su testamento y recopilación de información. Lucy Yu sintió que podía cambiar sus células deificadas y fortalecer su dimensión mental a través de eso, transformándola en un espacio de conciencia más poderoso. De esta manera, no importa cuán poderosa fuera una criatura mítica, sería capaz de ignorar su poderoso poder mental, sus células deificadas y su capacidad genética y arrastrar su conciencia y sus pensamientos a su propio espacio de conciencia. En su reino, Lucy Yu tendría varias formas de borrar su conciencia. Mientras su conciencia estuviera completamente borrada, la criatura mítica no podría resucitarse a sí misma sin importar cuán poder fuera su poder mental y sus células deificadas. Sería, en esencia, estar muerto, similar a cómo un humano podría convertirse en muerte cerebral.
Sus cuerpos no habrían muerto, pero existencialmente hablando, habría muerto. Por supuesto, un método como este era muy peligroso. Lucy Yu solo había considerado un ángulo y todavía necesitaba algunos experimentos para descubrir qué tenía que hacer exactamente. Sin embargo, sabía que si tenía éxito, incluso las criaturas míticas podrían ser completamente asesinadas. Esto también fue beneficioso porque lo alertó de su propia debilidad, en caso de que alguien más intentara hacerle lo mismo en el futuro. Lucy Yu se puso a trabajar de inmediato. Debería hacer uso de mi talento mental, la capacidad de transmitir el pensamiento. Esto tendría un gran efecto en la creación y guía de una dimensión mental. A los ojos de Lucy Yu, la conciencia y los pensamientos de una persona eran toda información. El mundo de los sueños que quería construir era un mundo compuesto completamente de información. Pero este espacio existiría dentro de él. Sería un mundo mental enraizado en sus células deificadas. Si Lucy Yu quería construir un mundo como este, sus células deificadas deben tener la capacidad de controlar y alterar la información. Entonces podría controlar y guiar el espacio de la conciencia a través de sus células. Lo llamaré el mundo de los sueños, un espacio hecho completamente de conciencia e información. Lucy Yu había tomado la decisión. 47 Capítulo 47. Espacio soñado asimilar. Copia los genes. Lucy Yu podía sentir que después de configurar las plantillas en la primera celda, el resto de sus células cerebrales deificadas estaban cargando el poder para controlar la información. Cuando las celdas deificadas terminaron de cargarse, Lucy Yu sintió un cambio en su espacio mental. Su control sobre su poder era completamente diferente ahora. Sus células ahora podían manejar una gran cantidad de información en cualquier momento, y él podía cambiar o alterar todo su espacio mental cuando quisiera. En este punto, ya no se sentía apropiado llamar al espacio su espacio mental. Este era el espacio de los sueños que tenía como objetivo crear. Lucy Yu se paró en el espacio de sus sueños. Este espacio era completamente negro y sin dirección. No había nada a su alrededor, ni siquiera el tiempo existía en este reino. Un pensamiento cruzó por su mente e inmediatamente vio que el espacio cambiaba con el paso del pensamiento. Podía ver que la tierra comenzaba a formarse bajo sus pies. Dondequiera que miraba, los edificios comenzaron a aparecer lentamente dentro del espacio de sus sueños. Poco a poco, un pequeño pueblo antiguo apareció ante él. Lucy Yu miró al cielo. Una luna carmesí entró en su campo de visión. Finalmente había luz en este mundo, pero esta luna carmesí hacía que el pequeño pueblo se viera extraño y misterioso. Lucy Yu sintió que sería difícil continuar creando cosas dentro de este espacio. Actualmente, su poder mental ya estaba en su límite en el que podía controlar la información. Si quisiera expandir el espacio de los sueños y hacerlo más vívido y realista, necesitaría más poder mental. De hecho, es posible crear un mundo hecho exclusivamente de información. El espacio soñado, lo hice. Lucy Yu estaba emocionado al ver su éxito. A pesar de que este mundo de sueños que creó era muy pequeño y estaba compuesto solo de información, completamente diferente del mundo de María que creó en el pasado. No se pudo hacer una comparación entre los dos. Sin embargo, esta fue la primera vez que creó algo sin obtener ayuda externa. Este mundo era completamente suyo. Sabía cómo lo creó, conocía su lógica, estructura, así como todos los detalles sobre este mundo de adentro hacia afuera. Este no era un mundo que debía ser controlado usando el pergamino del mundo y su autoridad sobre él. Este mundo significaba algo completamente diferente para él. Lucy Yu caminó por el pequeño pueblo en el mundo de los sueños. La ciudad estaba completamente vacía y se sentaba en silencio bajo el cielo nocturno. Este era un antiguo pueblo, con viejos edificios de madera a lo largo de un camino lleno de tierra. El camino de tierra era el único camino en toda la aldea, el resto del terreno eran pequeños patios que pertenecían a las casas. Había una posada en ruinas, una herrería y una tienda de comestibles. Dentro de la herrería, había todas las herramientas que se encuentran comúnmente en las herrerías reales, como herramientas agrícolas y cuchillos. La tienda de abarrotes estaba llena de víveres necesarios para un pueblo poblado. La cocina de la posada estaba completamente equipada con alimentos y bebidas, su bodega llena de barriles de diferentes tipos de alcohol. Pero no había nadie en este mundo. Este era el mundo de los sueños de Lucy Yu, un mundo que acababa de crear. Caminó solo por el mundo de los sueños, observando el mundo. El suelo se sentía sólido bajo sus pies, y parecía que los edificios se podían encontrar en una ciudad real. La comida y las bebidas también se parecían al mundo real.
Había creado todo basado en información que podía encontrar en el mundo real. Aunque no eran reales, pero hablando desde la perspectiva de la información, son lo mismo que lo real. En este mundo, uno nunca podría diferenciar los límites entre lo que es real y lo que no. Es un poco aburrido y demasiado pequeño, pero como esto podría funcionar, significa que mis conjeturas e ideas no estaban equivocadas. Estoy en el camino correcto. Lucy Yu caminó mientras deliberaba. Hay muchas cosas en las que podría mejorar. A partir de ahora, las celdas deificadas solo podían cargar información. Todavía tengo que desarrollarlo en una habilidad que pueda afectar al mundo exterior. También tengo que tener la capacidad de arrastrar a otros seres inteligentes a este mundo de sueños. De lo contrario, un mundo de sueños como ese no tendría demasiado efecto. Lucy Yu inmediatamente cometió sus pensamientos en la memoria. Sus genes no solo podían tener la capacidad de controlar la información, sino que también tenían que asimilar información, asimilar y atraer a otros al mundo de sus sueños sin que ellos se dieran cuenta. Era difícil protegerse contra un ataque en el nivel de información. Lucy Yu dejó el mundo de los sueños, su conciencia una vez más controlando su cuerpo. Se puso de pie en la biblioteca del castillo dimensional y comenzó a diseñar los genes necesarios para asimilar información y cargó estos genes en sí mismo. De esta manera, la capacidad de Lucy Yu para controlar los sueños era básicamente completa. Fue el primer poder sobrenatural que tuvo. Sin embargo, este fue simplemente el primer paso. Todavía había un largo viaje por delante. Agregar segmentos de genes uno por uno eventualmente formaría una plantilla de vida perfecta. A Lucy Yu le gustaría encontrar una manera de crear su propia plantilla de vida de criatura mítica. Lucy Yu había pasado unos meses en el pergamino del mundo creando Sakun. Después de eso, pasó unos meses observando y registrando sus movimientos. Esto tardó aproximadamente un año en completarse. Después de liberar a Sakun, pasó otro año desarrollando los genes que podrían permitirle controlar la información, desde experimentar con células que podrían controlar los sueños hasta su refinamiento. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado casi 2 años en el mundo de María. Estaba leyendo cuando de repente cerró los ojos. El mundo a su alrededor se oscureció, y sintió a 6 hormigas en un radio de 200 metros de él. Mundo de los sueños, activar. Lucy Yu vio una ola de información esparcida por el castillo. Su poder mental creció y arrastró la conciencia de las 6 hormigas al mundo de sus sueños. Unos pocos puntos blancos aparecieron en el pequeño pueblo bajo la luna carmesí. Los puntos blancos deambulaban por las calles, confundidos. Las mentes de las hormigas eran muy débiles y no podían asumir una forma física en el mundo de los sueños. Lucy Yu podía sentir que estaban bastante confundidos. La gente hormiga no tenía mucha inteligencia y no se acercaba a lo que era el miedo. Simplemente estaban perdidos en cuanto a por qué aparecieron de repente aquí. Lucy Yu apagó el mundo de los sueños y liberó la conciencia de las hormigas de nuevo en sus propios cuerpos. Lucy Yu se puso de pie. Parecía que los poderes sobrenaturales que había desarrollado, el control de su sueño, eran bastante exitosos. Sin embargo, eso fue solo hacia las hormigas en el castillo. Necesitaba algo más poderoso para experimentar. El flujo del tiempo parecía haber disminuido nuevamente. Desde que creó Sakun, la diferencia en el flujo del tiempo entre el mundo real y el mundo de María se había visto afectada. El mundo parecía estar más completo ahora. Lucy Yu pudo sentir que la aceleración de 4000 veces ahora ha disminuido a solo 3,000 veces. Un día en el mundo real fue solo alrededor de 8 años en el mundo de María, ahora bajo la influencia de la aceleración del tiempo. Lucy Yu no esperaba que la presencia de criaturas míticas como Sakun afectara tanto el mundo de María. No había prestado mucha atención al mundo de María últimamente. Cuando revisó el mundo, descubrió que el mar estaba lleno de monstruos marinos y grandes criaturas marinas. Una gran razón para su creación fue por Sakun. Lucy Yu estaba preparado para partir y capturar a Sakun. Quería probar su nueva habilidad y ver si podía lidiar con una criatura mítica usando el mundo de sus sueños de la forma en que lo había planeado. 48 Capítulo 48. Remolino. Lucy Yu llegó al mar del sur, buscando rastros de Sakun. Sabía el paradero de la criatura usando el pergamino del mundo, pero no quería capturarlo con una puerta dimensional. Quería tomarlo por sorpresa y ver si podía atraerlo al mundo de sus sueños. Su bote brilló y desapareció. Usó la puerta dimensional para teletransportarse cientos de millas y reapareció en otra área del océano. Lucy Yu descubrió de inmediato a Sakun.
Actualmente estaba jugando bajo el océano, hirviendo el área del océano a cientos de metros a su alrededor. Una capa de peces muertos flotaba en el agua, y Sakun comenzó a festejar felizmente. El vapor de agua flotaba sobre el océano, cubriendo el mundo en una capa de niebla. El agua del océano burbujeaba. Lucy Yu se acercó a Sakun lentamente en su bote. Sakun no se dio cuenta de nada. Lucy Yu descubrió que Sakun era 5 o 6 veces más grande que la última vez que vio a la criatura. Sakun ahora parecía la mitad de alto que una persona adulta. Fue un gran crecimiento durante 2 años. Parecía que Sakun había extraído mucha forma fuente de la dimensión de 0 grados para impulsar su crecimiento. Esta era otra razón por la cual Lucy Yu quería atrapar a Sakun nuevamente. Originalmente había abierto la dimensión de 0 grados a Sakun. Ahora, necesitaba recuperar a Sakun. Si iba a abrir la dimensión nuevamente, definitivamente establecería un límite a la cantidad de fuente que se podría extraer de ella. Sakun parecía haber sentido algo, sintió la presencia de Lucy Yu. Se volvió y vio a Lucy Yu acercándose rápidamente en el bote blanco. Sakun estaba furioso y quería activar su habilidad, pero ya era demasiado tarde. Mundo de los sueños, activar. Lucy Yu se encerró en Sakun. Sakun inmediatamente pudo sentir que su mundo cambiaba. Una gran fuerza de tracción e información asimilaban continuamente su conciencia, arrastrándola al mundo de los sueños de Lucy Yu. Sakun resistió con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Ya había fallado en el momento en que Lucy Yu se encerró en su conciencia. Si tuviera algún tipo de advertencia de antemano, Sakun podría haber podido escapar de Lucy Yu. Sin embargo, fue tomado por sorpresa y no pudo hacer nada más que entrar en el mundo de Lucy Yu. Sakun entró en el mundo de los sueños y se convirtió en un calamar gigante. Comenzó a atacar maníacamente todo en este mundo. Cuando la pequeña ciudad quedó destruida, el mundo de los sueños se derrumbó. La mente de Sakun se derrumbó junto al mundo de los sueños. El mundo de los sueños comenzó a regenerarse y reconstruirse. El mundo fue restaurado, y partes de la mente de Sakun parecían haberse asimilado a este mundo. La forma de su alma parecía haber cambiado. Sakun comenzó a atacarlo una vez más. Este ciclo de destrucción y muerte sucedió una y otra vez, hasta que finalmente la conciencia de la criatura fue completamente asimilada por el mundo de los sueños. Al final, la forma de Sakun también fue interferida gradualmente con la información de Lucy Yu, convirtiéndola en un hombre de mediana edad. Ya no tenía sus pensamientos caóticos y su ira. Sakun deambulaba por las calles de la ciudad sin rumbo, confundido e inseguro de qué hacer. De repente, Sakun vio a la herrería en el camino. Una fuerza misteriosa lo atrajo. Cogió un martillo, encendió el fuelle y comenzó a trabajar como lo haría cualquier herrero normal. Parecía haberse convertido en una marioneta, una parte del mundo de los sueños. Se había convertido en herrero mientras se perdía en el pequeño pueblo. Su conciencia se había convertido en parte de la información dentro del mundo de los sueños. Lucy Yu se incorporó en su bote. Estaba sudando y jadeando. Lo que acababa de hacer era más peligroso de lo que esperaba. Lucy Yu había luchado con Sakun en el mundo de sus sueños. Casi había fallado, y Sakun había escapado con éxito del mundo de los sueños. Si Sakun realmente hubiera escapado con éxito, el mundo de los sueños realmente se habría destrozado y la mente de Lucy Yu habría recibido un gran golpe. Pero al final, Sakun no pudo continuar luchando, su conciencia asimilada en el mundo de los sueños. Lucy Yu también se dio cuenta de que su propia alma se había vuelto más poderosa después de haber asimilado la conciencia de Sakun. Sin embargo, tomaría varios años asimilar completamente la conciencia de Sakun. El mundo de los sueños desgastaría lentamente la impresión de conciencia de Sakun. A pesar de que parecía un proceso peligroso y laborioso, mientras tanto, todos los niños del mar sintieron la pérdida de Sakun. Lo sintieron a través de la sangre de Sakun en sus cuerpos. Levantaron la cabeza, dejando escapar un coro de chillidos, como si hubieran perdido algo importante. La sangre de Sakun en sus cuerpos había perdido a su amo. Han obtenido plena libertad, convirtiéndose verdaderamente en hijos del mar. Sin Sakun, se les quitó algún tipo de restricción. Tal vez algún día uno de ellos pueda reunir suficiente sangre deificada de Sakun y convertirse en el nuevo dios del mar. Lucy Yu estaba eufórico. Triunfar y matar por completo a Sakun le había mostrado exactamente lo poderoso que era su mundo de sueños. Sakun era relativamente débil, básicamente una versión simplificada de una criatura mítica que Lucy Yu había creado.
Era una criatura mítica nacida reduciendo el tamaño de su cuerpo y reduciendo la cantidad de células deificadas necesarias. En términos de poder mental, era casi igual al de Lu Ziyu. Sin embargo, fundamentalmente, todavía era una criatura mítica. Incluso otra criatura mítica del mismo nivel tendría dificultades para tratar de matarla por completo. Pero Lu Ziyu había logrado hacerlo a pesar de no ser una criatura mítica. Parece que la conciencia y el alma son las únicas debilidades de una criatura mítica. Tengo suerte de haberme dado cuenta de esto temprano y de haber tomado conciencia de esta debilidad. De lo contrario, no podría sobrevivir en el futuro cuando alguien use esto en mi contra. Caminó hacia la cubierta y agitó la mano. Un calamar negro de 1 metro de largo apareció bajo el océano, la superficie de su cuerpo cubierta con un brillo metálico. Esto es un tesoro. Ese era el cuerpo de Sakun. A pesar de que había perdido la conciencia, el cuerpo de Sakun todavía estaba vivo, las células en su cuerpo todavía estaban vivas. Sakun estaba técnicamente vivo. Este era un cuerpo completo de células deificadas propiedad de una criatura mítica. Si Lu Ziyu permitiera que el cuerpo se disolviera en el océano, podría afectar a miles de criaturas. Lentamente, la niebla sobre el mar se dispersó. El agua comenzó a volver a su temperatura normal y todo el océano se calmó. A través de la neblina, Lu Ziyu vio una sombra. Era largo y continuo y parecía una gran masa de tierra. No me di cuenta de que estaba tan cerca de este lugar, se dijo Lu Ziyu. Se acercó a la tierra con el bote. Esta era la primera vez que se acercaba a esta parte del mundo. Esta era una isla milagrosa llamada Remolino. Parecía una isla, pero era lo suficientemente grande como para llamarse continente. El remolino era mucho más pequeño que Allen y Yala. Era solo 1/10 parte del tamaño de Allen. La isla parecía un círculo de tierra que rodeaba un gran lago. El lago estaba conectado directamente al océano. Era un paisaje muy interesante, una mano de obra extraña por la naturaleza. Pero Lu Ziyu no tenía nada que ver con eso, y se había formado naturalmente. Todavía no debería haber criaturas conscientes de la vida aquí, solo plantas y una gran cantidad de insectos. Incluso los animales son una vista rara aquí. Lu Ziyu observó la isla en el momento en que la pisó. Cuando vio el lago gigante de agua salada en el medio, sintió que no era diferente del océano. No tenía fin. 49 Capítulo 49. Sirenas. Debido a lo útiles que eran las cámaras biológicas, Lu Ziyu regresó a la Tierra para ordenar más componentes. Después de 4 días, los materiales finalmente llegaron. Los llevó de regreso al mundo de María y terminó de armarlos. El laboratorio de Lu Ziyu cambió significativamente de nuevo. La sala ahora estaba llena de cámaras biológicas permanentes, varios equipos médicos, dibujos de plantillas genéticas y una cámara de congelación llena de muchas muestras genéticas etiquetadas. Realmente parecía el tipo de laboratorio que solo un alienígena tendría. Lu Ziyu puso el cuerpo deificado de Sakun en una de las cámaras biológicas más pequeñas. Había prohibido a las hormigas acercarse a la cámara biológica particular. Aunque había perdido la conciencia y solo quedaban los instintos de su cuerpo físico, todavía era muy peligroso. Por otro lado, en otra cámara más grande había una criatura más hermosa. Fue el resultado de sus experimentos de los últimos días. Dentro de la cámara biológica, había una hermosa mujer con cabello largo y celeste que le caía hasta la cintura. De cintura para abajo, tenía una delgada cola de pez de 2 metros de largo. Era tan encantadora como un hada, y sus rasgos faciales eran delicados y puros. Sus pestañas temblaron como si estuviera a punto de abrir los ojos en cualquier momento. Ella era una sirena. Debajo de sus mejillas había 2 líneas azules como tatuajes. Eran las agallas que le permitirían sobrevivir bajo el agua. En efecto. Mientras un organismo no resista la voluntad de la criatura deificada, sería asimilado. Sakun había dispersado sus células por todo el océano. Mientras deambulaba, sus células deificadas habían causado la explosión de innumerables criaturas marinas, hasta que finalmente se crearon los niños del mar. Después de algunos experimentos, Lu Ziyu confirmó su hipótesis. Lu Ziyu usó una plantilla humana y agregó genes de peces, luego de lo cual mezcló parte de la sangre de Sakun. Este fue el primer engendro de una criatura mítica que había creado. En cierto sentido, la sirena en la cámara biológica podría considerarse como una deidad, un descendiente de una criatura divina, aunque desde el punto de vista de Lu Ziyu, era un poco bajo ser una deidad como descendiente de Sakun y no con clase. Todos. Sin embargo, a pesar de que Sakun no era la criatura mítica más genial, todavía era un verdadero ser divino para una persona normal.
En cualquier caso, la sirena fue realmente una vida extraordinaria. Podría considerarse como el primer ser inteligente extraordinario. Lucy Yu dio una vuelta alrededor de la sirena, inspeccionándola cuidadosamente. Luego, asintió satisfecho con la plantilla de vida perfecta que había creado. Tengo algunas células artísticas en mí. Con ellos alrededor, este mundo finalmente saboreará la magia. Es tan feo luchar solo con espadas en combates a corta distancia. De repente, la sirena sumergida en el fluido de nutrientes en la cámara biológica abrió los ojos y miró directamente a Lucy Yu, quien se sorprendió por su repentino movimiento. ¿Qué está pasando? ¿No me inyectó un sedante? Oh, claro. Ella acaba de recibir la sangre de Sakun y los sedantes claramente ya no son efectivos. La sirena que acababa de despertarse todavía tenía muchos tubos unidos a ella. Había abierto sus ojos inteligentes y miraba el mundo a su alrededor con curiosidad. Ella era como un bebé recién nacido, observando el mundo exterior así como a Lucy Yu. ¡Guau! Ella comenzó a llorar en la cámara biológica como un bebé. Presionó sus manos contra la pared de vidrio y miró a Lucy Yu con sus enormes ojos. Esto causó que Lucy Yu se sintiera de alguna manera incómodo. Lucy Yu y la sirena se miraron el uno al otro y en realidad no sabía qué hacer. Esta fue la primera vez que hizo contacto visual con una forma de vida inteligente en una cámara biológica, y se sintió muy incómodo. Lucy Yu activó el espacio de sus sueños y agitó su mano suavemente. La sirena bajó lentamente los párpados bajo su influencia y volvió a quedarse dormida. Luego, pasó a crear alrededor de una docena de sirenas más. Lucy Yu solo se detuvo después de que el proceso había utilizado aproximadamente la mitad de las células deificadas de Sakun. Las sirenas nacieron y crecerían por completo en las cámaras biológicas. Lucy Yu solo tuvo que proporcionarles suficiente líquido nutriente para que crecieran desde la infancia hasta la madurez. En particular, después de inyectar la sangre de Sakun en ellos, usó el espacio de sus sueños para guiarlos para que sus instintos no resistieran las células invasoras. Las células deificadas pudieron catalizar su crecimiento, permitiendo que estas sirenas crezcan de bebés a adultos en unos pocos días. Pronto, alrededor de una docena de sirenas dormidas con tubos conectados a ellas flotaron en las cámaras biológicas frías del laboratorio. Toda la habitación parecía estar llena de maldad. Además, Lucy Yu, que llevaba una bata blanca, parecía un médico en historias que estaba haciendo una investigación malvada. Pensé que sería un buen tipo, dijo, divertido por sus propios pensamientos. Caminaba frente a cada sirena, verificando sus condiciones corporales y estados de salud. Prestó mucha atención a lo bien que las células deificadas se asimilaban en estas sirenas, asegurándose de que no hubiera signos de resistencia o contrafuego. Muestra número 2, tasa de asimilación de células deificadas al 42%. Su habilidad debería ser el control del fuego. Muestra número 5, tasa de asimilación de células deificadas al 37%. Su habilidad debería ser ondas de sonido encantadoras. Las sirenas habían heredado las habilidades de Sakun, pero solo algunas de ellas. Depende de las habilidades que obtuvieron cuando se fusionaron con la sangre de Sakun. Algunos podrían controlar el fuego, mientras que otros podrían controlar el hielo. Algunos tenían poder sobre el agua, o la habilidad encanto, que era una habilidad formada a partir de la fusión del poder mental de Sakun y las apariencias encantadoras y las voces de las sirenas. De todas estas sirenas, el espécimen número 1 mostró la tasa más alta de asimilación, que fue superior al 70%, y fue la más poderosa. Tenía la mayoría de las habilidades de Sakun, especialmente aquellas que podían controlar la temperatura, aunque no era tan poderosa como Sakun en términos del alcance de las habilidades. Sakun podría evaporar fácilmente toda el agua a cientos de metros o congelarla en hielo. Después de un entrenamiento, la sirena podría afectar a lo sumo la región a una distancia de hasta 20 o 30 metros de ella. Después de verificar las condiciones de las sirenas, así como la asimilación de las células deificadas, Lucy Yu liberó a las sirenas en el gran lago de agua salada que estaba conectado al océano en el continente Remolino. Este era el lugar que había elegido para estas sirenas. A partir de ahora, el continente Remolino pertenecería a las sirenas, la primera raza inteligente extraordinaria que nacerá en el mundo de María. Después de que Lucy Yu quitó los sellos que había colocado en las mentes de las sirenas, inmediatamente se despertaron. Salieron a la superficie del agua y miraron la escena sobre el lago, y vieron por primera vez el mundo de María. Nubes blancas salpicaban el cielo azul claro sobre ellos, y el lago se extendía infinitamente.
A lo lejos, los frondosos bosques subían de rango y las aves marinas volaban ocasionalmente por el cielo. Las sirenas miraron al mundo exterior como un grupo de recién nacidos, curiosas por todo. El único que parecía confundido era el número 1. Este mundo era diferente de lo que acababa de ver. Todavía recordaba la extraña caja fría en la que estaba, y el hombre extraño que la miraba afuera. Sin embargo, casi de inmediato dejó atrás su confusión. En comparación, este nuevo mundo a su alrededor era mucho más interesante que el anterior. El colorido mundo de María, el aire fresco y las vastas aguas fueron suficientes para que ella olvidara lo que había sucedido. Las sirenas jugaban en el hermoso lago como esprites de agua. Bailaron entre las olas y exploraron el fondo del lago. Luego, nadaron a lo largo del lado del lago, en dirección a la distancia desconocida. 50 Capítulo 50. Mansión Zoe había invitado a Lucy Yu a una fiesta de clase alta en Londres. La fiesta se llevó a cabo en una mansión en las afueras de la ciudad. Lucy Yu había aceptado su invitación porque había pasado unos años en el mundo de María, sin hacer nada más que experimentar con diferentes criaturas. Cuando regresó por primera vez al mundo real, no podía recordar cómo interactuar con los demás, e incluso sus expresiones faciales no eran naturales. Sintió que si seguía haciéndose esto a sí mismo, olvidaría cómo actuar como un ser humano adecuado, por lo que quería aprovechar esta oportunidad para alejarse un poco de sus experimentos y relajarse. También tenía mucha curiosidad sobre la clase alta británica. Solo había visto tales fiestas en películas, y quería ver cómo era una verdadera. Después de ponerse un bonito traje, se dirigió a las afueras de la ciudad. Mientras conducía hacia la mansión, aprovechó el tiempo para disfrutar de la vista en el camino y respiró profundamente el aire fresco del campo. Hubo un tiempo en que Londres era una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero ahora no había señales de contaminación en el país. El aire era fresco y los alrededores estaban limpios y hermosos. Cuando se acercó a la mansión, pudo ver un gran edificio parado solo al pie de la montaña, no había otros edificios alrededor de la mansión y sus terrenos. Cuando llegó a la mansión, vio que muchas personas ya habían llegado. Al salir de su automóvil, sacó su invitación. Unos pocos guardias se pararon en la puerta. Revisaron su invitación y lo dejaron entrar. El césped del jardín estaba cuidadosamente recortado y una variedad de árboles y flores adornaban el jardín, así como fuentes y estatuas de ángeles. Algunos jardineros seguían trabajando en el jardín, cuidando las plantas. Aunque el jardín parecía muy nuevo, la mansión en sí parecía un castillo y parecía muy antigua. Estaba claro que el dueño de esta mansión no solo era rico, sino que también provenía de un entorno privilegiado. Entró en la mansión a través de un par de puertas de vidrio y vio a un gran grupo de personas ya reunidas dentro. Tan pronto como entró, la atención de la habitación se volvió hacia él. La buena apariencia con la que sus genes lo habían bendecido lo convirtieron en el centro de atención donde quiera que fuera, y este lugar no fue la excepción. Todos lo miraban, curiosos por saber quién era. Una mujer joven con un vestido negro le sonrió mientras se acercaba. Extendió la mano y dijo: «Nunca te había visto aquí antes». «Soy Lisa. Anthony», dijo Lucy Yu con una sonrisa. «Encantada de conocerte». «Sin ánimo de ofender», dijo Lisa después de darse la mano. «¿Pero es usted un hombre, señor?» Lucy Yu frunció el ceño un poco y luego asintió. Para entonces, había una pequeña multitud reunida a su alrededor. Todos lo miraban curiosos. Al ver su respuesta, Lisa abrió mucho los ojos. «De hecho, eres muy guapo», dijo. «Me atrevo a decir, incluso las mujeres estarían celosas». «Gracias», dijo Lucy Yu con torpeza. De repente, alguien agarró la mano de Lucy Yu. Se volvió y vio a Zoe parada detrás de él. «Esta es mi amiga, Lisa», dijo Zoe con una sonrisa. «Tengo que hablar con él sobre algo». Lisa frunció el ceño, pero no dijo nada cuando se dio vuelta para irse. Zoe llevó a Lucy Yu a una esquina en el lado izquierdo de la habitación. Los dos encontraron un sofá rojo y se sentaron. Inmediatamente, un servidor vino con champán y bocadillos y Lucy Yu y Zoe tomaron una flauta. Chocaron los vasos y Zoe preguntó: «¿Viniste sola? ¿No trajiste una cita?» «No conozco a mucha gente aquí», dijo Lucy Yu, sacudiendo la cabeza. «Solo quería saber cómo son tus fiestas». Zoe lo miró como si encontrara sus palabras difíciles de creer. «Oh, Dios mío, no eres gay, ¿verdad?» Zoe lo miró como si confirmara algo. Lucy Yu agitó sus manos frenéticamente y dijo: «No, no, no. No hagas bromas, Zoe. No son graciosos». «Está bien», dijo Zoe con una pequeña sonrisa y asintió.
Ella agarró su mano y le dijo. Entonces seré tu cita esta noche. ¿Me prometes que bailarás conmigo? Sin embargo, no soy una buena bailarina, dijo Lucy Yu encogiéndose de hombros. Podría pisar tus pies. Zoe sonrió. No te preocupes, dijo con un pequeño gesto. Venga. Quiero presentarte a alguien. En el medio de la habitación había un hombre delgado con una barba pequeña. Era muy delgado, pero parecía muy enérgico y orgulloso y parecía ser un buen amigo de Zoe. Cuando Zoe se acercó con Lucy Yu, primero la saludó con la mano y luego lo miró con curiosidad. Después de que Zoe le presentó a Lucy Yu, él sonrió y dijo, saludos, señor Anthony. Soy Charles Andrew, bienvenido a mi fiesta. El honor es todo mío, dijo Lucy Yu, dándole la mano. La fiesta fue más divertida de lo que Lucy Yu esperaba. Charles había contratado a una banda profesional, y la banda interpretó música muy interesante y única. En medio de la música elegante, la luna se levantó y su luz entró en la habitación a través de los grandes ventanales. La mansión entera estaba iluminada para la fiesta, y los asistentes con trajes y vestidos elegantes bailaron juntos bajo la luz de la fiesta. La atmósfera hacía que uno se sintiera transportado a la Edad Media. Lucy Yu caminó hacia la pista de baile con Zoe, quien inesperadamente lo tiró a un vals. Los dos bailaron en el suelo con tanta facilidad que los bailarines a su alrededor se detuvieron para mirarlos. Cuando la canción terminó, los dos concluyeron su baile con una pose profesional y los aplausos estallaron a su alrededor. Zoe lo miró con una amplia sonrisa, sus mejillas sonrojadas. Pensé que habías dicho que no podías bailar, dijo. Estabas siendo modesto, ¿verdad? Lucy Yu sonrió misteriosamente. Por supuesto, no le diría a Zoe que aunque nunca antes había bailado el vals, hizo que su subcerebro investigara un poco sobre el baile. Eso, combinado con su control absoluto sobre su propio cuerpo y atención al detalle, hizo que fuera fácil aprender a bailar y fingir que lo había estado aprendiendo desde que era joven. Después de hablar unos minutos más después de salir de la pista de baile, Lucy Yu dijo, estaré bien. No tienes que quedarte conmigo todo el tiempo. Creo que caminaré un poco. Estoy bastante interesado en este castillo. Lucy Yu sabía que la razón por la que Zoe vino a esta fiesta fue para establecer contactos y expandir sus conexiones. Ella era la hija de un hombre de negocios y tenía varios hermanos. Si quería su negocio familiar y más recursos, tendría que luchar por ello. Necesitaba más amigos y más personas que conocieran su rostro y su nombre. Por eso esta fiesta era tan importante para ella. Lucy Yu caminó solo por el pasillo del castillo, mirando todas las pinturas en el pasillo. Las pinturas mostraban a los propietarios anteriores de esta mansión, y había breves descripciones sobre cada uno de ellos en sus retratos, así como algunas descripciones de la historia del castillo y algunos de los eventos importantes que tuvieron lugar allí. Esta mansión tenía una larga historia, y Lucy Yu estaba muy interesada. Ese es mi abuelo, dijo una voz mientras Lucy Yu miraba una pintura de un anciano. Se volvió y vio a Charles parado detrás de él. Era un cristiano devoto, dijo Charles. ¿Cree en Dios, señor Andrew? Preguntó Lucy Yu, curioso.